Estas son cosas que nunca se le olvidan a uno. Mire, mi papá le conseguía una partera a mi mamá y se llamaba Filomena. Nunca me olvido, nunca se me olvidó ese nombre, Filomena. Eh, También cuando me acuerdo cuando mi mamá me enterraba en la tierra hasta la nuca y llegaba ahí y en la tierra y yo lloraba, gritaba, que sería como que si yo presentía como que si yo ya me fuera a morir, no sé qué era eso, tan horrible. Eh, ella, había un hermano que era hay un hermano que es muy necio, todavía, porque está viejo. Y llegaba y se le montaba al potranquito que tenía la yegua de mi mamá, de mi papá. Eh, lo mandaban, a veces lo mandaban a a llevarle a mi papá, porque mi papá sacaba como que un día para ponerle cuidado al café y en la semana llegaba y lo mandaban a mi hermano es que a llevarle el desayuno a mi papá o las comidas y él no hacía sino regalar. Cuando llegaba sin comida, que pesar mi papá por allá aguantando hambre y el culicagado llegaba y regaba la comida. Un muchachito de 6 años que iba a saber. ¿Ah? Y bueno, mmm, ya mi papá se subía, creo que le pegaba a mi hermana porque yo veía que lloraba y le pegaban a mi hermano y veía también y eso era cruel. Eh, Él no se manejaba bien y todavía es terco. Eh, Me acuerdo que cuando nosotros estábamos, nos pasaban a la cauchera, nos daban las tortas de chocolo, arepas hechas en ceniza, arepas de chocolo hechas en sartén, eh, eran frijoles verdes con yotas, mazorca en el sancocho, en los frijoles verdes. Eso era muy chévere, muy agradable, muy agradable. Nunca me olvido de todo esto. Eh, yo me acuerdo que cuando un día de estos mi papá se grabó, se enfermó, se lo llevaron para el hospital. Nunca lo volvimos más a ver, porque él se enfermó y a los 8 días se murió, no lo volvimos a ver. Esto era horrible. Yo cuando estaba por allá, me llevaban a la cauchera, yo buscaba a mi papá. Recuerdo que era una finca muy grande, donde vivíamos toda la familia. Recuerdo era que mi papá nos llevaba a caballo todos los días en una yegua. Él nos pasaba en medio de esas borrascas, ya nos subíamos, él bregaba de una manera y de otra y nos subía, pero uno creía que se iba a morir, que, que no iba a salir de ese laberinto. Esa era la rutina de mi papá, todos los días, ir y venir, ir y venir, ir y venir, porque él tenía una fonda en la cauchera. La sabía administrar muy bien para que todos los días era muy puntual y por la tarde ya tipo no sé qué hora serían, en todo caso nos traía. A través de los días yo no me daba cuenta de lo que pasaba, que se había muerto mi papá. Nosotros ya fuimos creciendo a los 7 años, algo así, o 6 años, yo qué sé. Nos sacó para acá, para el pueblo. Como pero llevamos una vida de perros, aguantando hambres, miseria. No, eso era muy duro. Llorábamos. Llegó y nos metía a estudiar, pero era aguantar hambres que no. Encontraba uno la olla, era un fogón de cisco, donde ella cocinaba. Mm, pero mantenían las ollas todas boca abajo, porque no había que comer. Había un agua panelita, ese era el almuerzo. Ay, era tan angustioso. No quiero ni acordarme de eso.
Yo buscaba a mi papá, no sabía que él se había muerto, no me dijeron nada, pues no sé si era, tenía 2 años y yo creo que yo ya captaba todo porque, ¿por qué cuento todas estas historias? Y me acuerdo que no veía a mi papá y era yo sosegada y yo salía a buscarlo cuando me llevaban a la cauchera, creo que me tenían allá también por días porque yo me salía para la carretera, buscaba a mi papá de una manera y de otra. Un día menos pensado cuando vi que se montaron la vitrola acá un primo se montó la vitrola acá en el hombro para llevarla a vender y estaban vendiendo todo lo de mi papá, lo vendieron todo, todo. Y yo era toda asustada, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? O ella que era la dueña de la empresa, el papá era el dueño de la empresa, entonces yo le dije, Señor, estoy en tus manos, tú sabrás que si me das el trabajo a mí o ella que es la hija. A los 2 meses sacaron esa señora de allá de la oficina y me dieron, y yo seguí trabajando hasta los 17 años. Claro que eso fue un calvario allá porque allá no me querían casi ya porque yo era pues, yo no sé, yo le pedía mucho a mi Dios y ellas querían sacarme del trabajo. Me sacaron a los 17 años y el niño ya estaba estudiando, ya empezó a estudiar secundaria. Cuando me vine empecé a llorar. No hacía sino llorar, yo que me voy a ir a hacer a Circasia si allá aguantaba mucha hambre. Cuando niña, no, yo no me quiero ir, no tengo trabajo, ¿qué hago? No, ahí quedo en incógnita. No sabía qué camino coger. Más sin embargo, un día mi hermana me echó, me decía cosas tan ofensivas que viniera, que yo tenía mi casa y que me viniera para acá. Que, yo ya tenía la casa y bueno, no sabía qué camino coger. Un día me fui todo el día para Santa Elena, allá en Cali, me fui y conseguí un camión. Si llegué a la 1:30 de la mañana a bajar trasteo y todo lo que traía hasta el material que tengo puesto aquí en el piso del tercer piso. Eso lo mostraré más adelante. Yo me superé mucho porque ya mi hijo estaba en la universidad y le tocó salirse de estudiar de la universidad y para poder nosotros salir adelante porque ya él se metió de mesero al seguro a averiguar a ver cuánto me faltaba de pensión y fueron 3 años y ahí pagamos la pensión, ya quedé pensionada. Un día estaba yo tirada en la cama y Jordan cuando llegó con la noticia de que yo ya había salido, empecé a hacerle a la casa, a ponerle los ventanales, eso dormíamos a la deriva. Fuimos superándonos poco a poco cuando yo empecé a hacer esta casa, hágale y hágale. Y ya mi hijo ya se metió a estudiar universidad, él acabó la universidad, gracias a Dios. Y él se superó, él es profesor de idiomas, yo soy pensionada, tengo una casita de 2 plantas con una terraza muy buena, muy agradable, vivo muy contenta, muy feliz, gracias a Dios. Todo fue muy bien, me ha ido muy bien, gracias a Dios.